Si yo te contara, un podcast de Singular. Hoy traemos la solución a muchos de vuestros problemas, el Employer Branding, y tenemos con nosotros a Maribel Garben, que nos va a ayudar en esta entrevista. Buenos días, Maribel, bienvenida. Bienvenida. Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Pues muy contentos de tenerte aquí con nosotros y con muchísimas ganas de aprender de ti, Maribel, porque bueno, para aquellos que no la conozcáis, Maribel Garben es especialista en Employer Branding y ayuda a las organizaciones y profesionales a encontrar el brilli del bueno, como ella lo dice. Bienvenida, Maribel. Muchísimas gracias, con muchas ganas de pasar un rato con vosotros, de aportar lo que pueda y de ayudar a esas empresas a que puedan, pues tener el talento que realmente necesitan. Efectivamente. Cuéntanos primero a qué te refieres con ese brilli del bueno, Maribel. Pues mira, el brilli del bueno hace referencia a cuando nos encontramos a empresas, personas que son realmente auténticas, que son de verdad, que son coherentes, porque muchas veces nos encontramos muchas palabras, muchas cosas que brillan mucho y que nos atraen, pero que luego la realidad y lo que nos encontramos es muy distinto. Yo siempre digo que hay brilli y brilli del bueno. Entonces, no nos confundamos. Hay que tener brilli del bueno, porque ese es el que va a hacer que lo que digamos y lo que experimenten los que interactúan con nosotros, pues sea lo mismo. Ese es el objetivo. Efectivamente, que lo sientan de verdad, que las personas que se ponen en contacto con esas empresas como candidatos, como usuarios o incluso como trabajadores en sí, como propios colaboradores, lo sientan de verdad, ¿no? Y sientan que ese brilli es del bueno y es de verdad. Eso es. Maribel, cuentas con un método al que le has llamado método Garben. Cuéntanos un poquito en qué consiste este método. Pues mira, este método nace precisamente para ayudar a esas empresas que sienten que recursos humanos, entre comillas, es el área donde tenemos que poner en valor a las personas, pero a veces se nos queda un poco corto. Incluso hay muchas organizaciones que me habían trasladado esto, ¿no? Es como que queremos hacer mucho más, pero estamos como muy limitados. El método nace con 7 fases que para mí engloban un poco todo lo que sería la experiencia de las personas dentro, incluso antes y después, porque es todo lo que tiene que ver con la interacción entre ambas partes, entre la organización y las personas. Y cuando digo personas, aunamos empleados y candidatos, futuros posibles empleados. Las 7 fases son analizar, porque entendemos mucho mejor hacia dónde vamos cuando comprendemos desde qué punto de partida empezamos todo este proceso, identificando muy bien nuestras necesidades, nuestros objetivos. El segundo paso es autoconocimiento. Para mí es el más importante porque sin esto es como que no podemos avanzar. Ahí trabajamos todo lo que tiene que ver con cultura, con valores, con realmente quiénes somos como empresa, y no podemos empezar a hablar de atracción de talento ni de salir ahí a contarle a nadie nada de lo que somos si realmente no hemos hecho esta mirada interior. Después de hacer esto, la tercera fase es alinear. Alinearnos con el empleado, es decir, incluso antes de esta salida al exterior, tenemos que hacerla con nuestro equipo, alinear todo lo que hemos trabajado en esa segunda fase con las personas que ya están dentro de nuestra compañía, precisamente para que nuestro discurso sea de lo más coherente, porque una cosa es lo que a veces dice nuestra web o el propio CEO y otra es lo que dicen los empleados. Y esto, si no casa, si no es igual, pues es muy difícil que después, en la cuarta fase, que es la de atraer, podamos salir al exterior y contarle un discurso, pues eso, veraz y coherente, que la gente sienta que lo que estamos contando pues resuene. No tenemos que gustar a todo el mundo, tenemos que gustar a los que son como nosotros. Por eso es tan importante esas primeras fases. La quinta fase es la de acoger. Una vez hemos atraído a esas personas que pueden sentirse identificadas con nosotros, tenemos que tener un proceso de acogimiento, es decir, unos procesos de onboarding, pues como Dios manda, ¿no? Al final tenemos que hacer aquello que hemos dicho que somos. La sexta es la de acompañar, que bueno, quizás es la más larga porque tiene que ver con el empleado y con el nuevo candidato, o sea, con el nuevo empleado, ex candidato, perdón, que al final aúna mucho todo lo que hemos ido trabajando en fases previas
y compartimos con ellos pues todas esas iniciativas, esas acciones que llevamos a cabo para precisamente poner en valor todo lo que estamos contando que somos. La séptima es la de anclar, porque al final es como la primera, donde cerramos el círculo, en la que entendemos todos esos pasos, ¿no? que tienen que ver con nuestra conexión con los empleados. En cada una de ellas se trabajan muchísimas herramientas, pues como hemos dicho, el proceso de onboarding, el tema de la atracción de talento, el Employee Journey Map, que es ese viaje del empleado para entender muy bien cuáles son sus necesidades, sus motivaciones, incluso las salidas, ¿no? de los empleados. Por eso digo que es muy importante no quedarnos con fuera de contexto, ¿no? La persona y la organización es una relación a largo plazo y hay que saber cuidarla en todos los puntos. Ese sería un poco el resumen así rápido. Maribel, entiendo que da para muchísimo cada uno de los puntos, pero fíjate, vamos a empezar casi hasta por el final, porque a mí me Venga. llama mucho la atención precisamente cuando un empleado se desliga de la compañía, ¿no? El mantener esa relación, al estilo de las universidades que hacían esa especie de alumni, ¿verdad? Donde Sí. mantenían ese contacto luego con las personas. ¿Por qué es importante que las empresas hagan esto también? Bueno, yo creo que lo más importante es entender que las personas cambiamos y solo por eso hay que aceptar que a veces nuestra forma de relacionarnos también cambia. Hay instalada una sensación de que el empleado cuando se va es como casi una traición a la empresa, ¿no? Y yo creo que eso está cambiando, evidentemente. Yo vengo de una generación en la que casi que hacías una fiesta cuando tenías un trabajo para toda la vida. Ya no es así, por suerte, porque creo que nos enriquecemos también mucho más de los cambios y de las experiencias nuevas. Y creo que las personas que están dentro, sobre todo los que toman decisiones y los que están al mando y como líderes, entender que nuestra forma de relacionarnos con esa persona que se va puede cambiar y puede seguir siendo positiva es el primer paso. Y es importante para la organización porque quizás, entre comillas, perdemos a un empleado, pero ganamos un embajador de la marca o ganamos un futuro colaborador o ganamos un potencial cliente. Es decir, es una persona que nos conoce bien, que ha estado con nosotros un tiempo y que puede hablar bien o puede hablar mal. Y es súper interesante cuidar esto porque independientemente de lo que tengamos con él, esa persona puede ser un altavoz, con lo cual eso ya para mí es importante cuidarlo. Ujú. Eso es súper importante y luego también que la propia empresa, muchas veces la persona se va a ir porque, bueno, pues porque su camino hasta ahí ha terminado, ¿no? Por una cosa o por otra, la empresa no le puede seguir ofreciendo lo que esa persona busca profesionalmente y se tiene que ir. Pero hay muchas otras veces que se va, aunque podría haberse quedado, en el sentido de que podría haber seguido creciendo, podría haber conseguido más cosas, pero por alguna razón, probablemente de clima laboral, que esta persona no esté contenta, o también el tema sueldo, pues no está funcionando. ¿Cómo puede hacer una empresa para entenderlo? O sea, una vez que ya esa persona se ha ido y que no va a tener, o sea, que no vamos a conseguir retenerla o fidelizarla de ninguna de las maneras, ¿cómo puede hacer una empresa para escuchar a esa persona y para intentar que no siga pasando? Yo, si me lo permites, intento eliminar de nuestro vocabulario la palabra retener, porque Sí, Fidelizar. totalmente. de hecho lo has dicho y ya he visto cómo has, has He enlazado muy reculado, he bien reculado. con lo de fidelizar. Sí, la verdad es que cuando retenemos, siento que estamos obligando a alguien a quedarse donde no sé si quiere o no quiere, pero ya estamos utilizando un concepto que es un poco fuera de tu voluntad. Yo creo que las empresas tienen una gran oportunidad si no lo hacemos desde el inicio, precisamente, como decía Santiago, en esta última fase, para conocer qué es lo que está pasando y entender que esa entrevista para entender cuáles son los motivos, cuáles son las razones, cada persona es un mundo, pero saber qué está pasando para que la persona se vaya nos va a dar mucha información para cambiar cosas dentro de la empresa. Y a lo mejor no podemos ofrecer a todo el mundo esto, pero precisamente por eso decía que la fase 2 es tan importante, porque cuando tú te conoces como empresa,
tienes que ser coherente y tienes que ser auténtico a la hora de relacionarte, de tomar decisiones, de ser de esa manera. Entonces, es más fácil que podamos conectar con personas que se sienten así que no tratar de hacer lo que los demás necesitan, porque eso acaba cayéndose con el tiempo, no se sostiene, no se mantiene durante mucho tiempo. Entonces, es importante simplemente saber quiénes somos para que lo podamos contar y los que sientan que eso es para ellos, vengan. Pero, y ligándolo un poco con lo que decís ahora, entendiendo que esto puede cambiar, es importante escuchar de forma constante lo que va pasando en el interior de la empresa, con las personas. Cuando decimos lo que hay que hacer y nos olvidamos de la persona, estamos jugando con fuego, porque al final la persona, como hemos dicho, cambia y es interesante tener como unos puntos de conexión para ver qué está pasando, qué va cambiando, qué necesidades y motivaciones pueden ser distintas en cada momento y en cada etapa de la vida del empleado. Y sobre todo, estas excusas, estas salidas de personas simplemente para entender, oye, pues que a lo mejor hay una motivación que ha cambiado, nosotros no podemos ofrecérsela, qué bien saberlo, o al revés, como bien has dicho, hay personas que pudiendo quedarse se han ido porque no ha habido esta conexión con la empresa, porque no ha habido esas necesidades cubiertas y muchas veces sí que se podían haber dado, pero no se ha tomado, no se ha tenido en cuenta, no se ha escuchado o no se sabía que eso se podía hacer, ¿no? Entonces, la clave para mí es la comunicación en cualquier punto de la relación. Sí podemos hacerlo al final para empezar a trabajar con lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa y cualquier excusa desde el inicio para salir a contar cómo somos, pues genial porque nos va a ayudar. Toda la bueno, en general las personas que están ahora mismo buscando empleo y esas personas que acabamos de mencionar, ¿no? Que abandonan, que dejan su trabajo actual por irse a otro puesto de trabajo. Ahora mismo, en pleno 2023, casi 2024, Maribel, ¿qué consideras que es lo que más valoran las personas a la hora de buscar un empleo o a la hora de cambiarse de empleo? ¿Qué es lo que más les gusta, lo que más buscan dentro de sus condiciones, más allá, por supuesto, del salario, que es fundamental? Sí, desde luego yo creo que eso cada vez está más abierto. Eh, yo siento que las cosas que más están demandando o que más están poniendo encima de la mesa son aquellas que hasta ahora no se mencionaban, ni en las entrevistas ni en los procesos de incorporación, es decir, en la parte personal. Cuando la persona empieza a descentrarse, a desequilibrarse, a estar em, descontenta, con malestar en el trabajo, es porque hay una parte previa que no ha hecho. Y es entender que tu trabajo tiene que estar alineado con quien tú eres como persona. Y eso pasa por identificar nuestros valores, entender cuál es nuestro talento y saber de qué manera vamos a poder aportar valor donde se nos necesite, conocer al que tenemos enfrente para saber qué es lo que nos conecta y en este caso con la cultura de la empresa. Y yo creo que cada vez hay más conciencia desde esa perspectiva a la hora de buscar un trabajo. Cuando la persona sabe qué es importante, cuáles son sus prioridades, sus innegociables. Si para mí es importante disfrutar de mi familia y poder llevar a mis hijos al colegio, recogerlos, o no puedo buscar un trabajo que me haga viajar 5 días a la semana, porque eso va a ir en detrimento de lo que es mi prioridad. Y lo voy a coger, ¿por qué? Porque es un trabajo y gracias que tengo un trabajo, pero a la larga no os voy a saber por qué voy a estar mal y me voy a sentir culpable y no voy a estar, o sea, voy a tener una relación quizás más tensa en casa, en fin. Cuando la persona, yo creo que ahora mismo está pasando esto, hay más despertar en este sentido, hay una mirada mucho más interior y se busca que lo que haya allí fuera a nivel profesional encaje con lo que yo necesito. Creo que estamos buscando mucho más esa parte dentro de las empresas, que se llama conciliación, aunque todavía es un poco chiste, pero no lo sé, o sea, se llama de muchas maneras. La cuestión es que cada uno intenta aportar valor y ser un gran profesional, o sea, siendo coherente y estando alineado con lo que somos personalmente.
En ese sentido sí que es verdad que algunas empresas ya lo empiezan a naturalizar, ¿verdad? Y lo empiezan a poner encima de la mesa. Y es verdad que muchos candidatos ya empiezan como a demandar esa información de cómo es la empresa, qué valores tiene, cómo se puede conectar, porque como bien decías, Maribel, hasta no hace mucho era como un tema en el que nunca se trataba en la entrevista y que tampoco se publicaba en una oferta, ¿verdad? Y eso, Sí, pues sí, creo que estamos sí. dando paso. Sí. Totalmente. Yo creo que ese despertar, que por suerte no se está solo dando en un lado, sino, ¿por qué? Pues porque las empresas no son paredes, ni mesas, ni ordenadores, son personas también, ¿no? Y aunque hay algunos que todavía les está costando, es cierto, como bien dices, que cada vez hay más personas dentro de las empresas que ya hablan abiertamente de todo esto porque no solo beneficia al que entra, es que es algo que yo creo que beneficia a todos los que ya están dentro. Ujú. Sí, sin duda, porque al final eso también es el, el clima, ¿no? El clima en el que se va a encontrar la persona cuando vaya a la oficina o cuando esté en su casa trabajando, la manera que va a tener una persona de responderle, si va a estar más contenta, si va a estar menos contenta. Al final, todo lo que se encuentra, el ambiente en el que se encuentra la persona que va a decir, quiero quedarme aquí porque me lo paso fenomenal y además de trabajar y ser productivo, mis compañeros son majísimos y me río muchísimo con ellos, o me quiero ir de aquí porque aquí todo el mundo tiene cara de acelga y es Total, que aquí no se puede sobrevivir, esto es un rollo, ¿no? Eso así es es. fundamental, es fundamental. Maribel, también comentabas en tu web que las 4 áreas más importantes del employer branding para ti son la cultura, la atracción del talento, la experiencia del candidato y la experiencia del empleado. ¿Consideras que las organizaciones flaquean en alguna en concreto o que cada una es un mundo y tiene sus necesidades más concretas? Mira, yo siento que los conceptos y los nombres llevan ya mucho tiempo pululando por la jerga de recursos humanos o de la empresa, pero no todas han integrado eso. Integrar, y por eso hablábamos de anclar para hacerlo de verdad, ¿no? Integrar para mí significa que no tengas que trabajar mucho en la definición y la implementación de eso, porque fluye de forma natural, porque sale ya ahí. Entonces, la cultura, por supuesto, es la esencia de lo que somos y sin eso es muy difícil trabajar en el resto de cosas. Es decir, no te puedes poner a hacer experiencia de empleado, experiencia de candidato, eh, atracción de talento, porque es lo que te digo, es empezar la casa por el tejado. Si tú te vas a traer talento, pero no eres capaz, no solo tú en una oferta, sino que cualquiera de las personas que está dentro de la empresa pueda hablar desde lo que, o sea, lo que somos con el mismo discurso, pues tenemos un problema. Entonces, todo es importante, pero evidentemente la cultura es como el ADN de una empresa, es la personalidad de la empresa. Y no solo, por eso digo, repito, no solo es importante definirla, sino que hay que construirla entre todos, porque cualquier empleado tiene que poder contar qué significa trabajar allí dentro. Y eso es un altavoz que lo que hace es llegar a potenciales clientes y a potenciales candidatos. Es decir, atraemos candidatos para personas que quieren trabajar con nosotros porque sienten que eso puede ser un entorno y un lugar donde ellos se sientan a gusto y a potenciales clientes en el área de marketing, ¿no? Y de pues ese otro mercado. Pero que yo creo que la cultura debe ser el punto de partida de cualquier empresa desde la verdad más absoluta, de no ir a vender, sino ir a contar quién soy yo. Esto es como siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando estamos solteros no casamos con todo el mundo. Entonces, porque pase un soltero delante mío, no vamos a conectar. Se trata de no disfrazarme para atraerle y decir, voy a conseguir la cita. No, no. Es que esto es un proyecto a largo plazo. Vamos a ser nosotros, ¿no? Y eso no sale si yo no sé quién soy, qué es importante para mí y cuáles van a ser mis necesidades, porque se las tengo que trasladar al otro cuando llegue el momento. Entonces, aquí es el punto de partida de la cultura. Aquí precisamente hablabas de brilli al principio, de no del bueno, sino del Eso malo. es. ¿Crees que justo en el área de cultura todavía nos encontramos que hay mucho brilli, mucho greenwashing, de decir que somos una cosa, pero realmente somos otra, porque precisamente no se han parado a definir cuál es el propósito de la organización, cuáles son los valores con los que quieren vivir? Sí, hay muchas empresas
que de hecho hace años empezabas a hablar de employer branding, de felicidad, ya no te cuento, vamos, lo de felicidad en las empresas por los pasillos a veces era como un dardo, ¿no? Pero hoy en día eso está más instalado, pero es verdad que hace un tiempo empezabas a hablar de employer branding y era como, ¿eso qué es, no? ¿De qué me estás hablando? Hoy no, hoy ya es algo mucho más habitual. Hay muchas empresas que ya hacen, bueno, pues trabajan en estrategias para que eso sea real. Pero sí, es cierto. Yo siento que hay como 3 grupos de empresas. Las que, están como diciendo: "Esto se va a caer", y, están esperando ser lo de Es antes como una moda. porque sí, ya está, pasará de moda y volveremos al trabajo de siempre y chimpún. Estos, como los dinosaurios, vendrá un meteorito, chimpún, y se los tragará, pero no sé cuánto tiempo pasará. Desgraciadamente, creo que estas cosas son más lentas de las que a mí me gustaría, pero bueno, va a pasar. El segundo grupo serían un poco estos que están en esa fase de: "Bueno, esto lo ha hecho mi vecino y parece que funciona, ¿no? Vamos a hacerlo", o esto es lo que hay que hacer, vamos a hacerlo, o sí, sí, tenemos que mostrar, bla, 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 y todo eso, pero que están sin unos cimientos fuertes para que esto realmente se sostenga. Y están un poco, pues ahí nadando entre con dificultad. Y luego están las auténticas, las organizaciones líderes en ese sentido, que son las que están a años luz de las terceras, precisamente porque son las que están innovando en todo esto, porque están haciendo las cosas desde una autenticidad que rompe un poco con lo establecido y porque se han dado cuenta de que las conexiones más auténticas hacen que realmente la organización no solo trabajemos con gente, como decía Yanire, de estar con amigos y pasártelo bien y tener un buen clima, sino que el negocio lo está petando, porque al final es lo que hablábamos, cuando tú tienes un equipo interno que está conectado, ostras, es que es más productivo, es que impulsa al propósito, pero para eso todos tenemos que saber cuál es ese Ujú. propósito. Entonces, ese segundo grupo que están un poco perdidos o que realmente dicen una cosa, pero no la hacen, es porque están más metidos en lo que tenemos que mostrar hacia afuera que en darse cuenta de realmente quiénes somos. Es que sin eso acabamos poniendo tiritas que se nos caen y la coherencia es muy difícil de recuperar. Ujú. Sí, sin duda, la coherencia es muy difícil de recuperar y es muy importante eso que comentabas, ¿no? De que se tiene que tener muy claro el propósito para toda la organización, o sea, ya no solo para recursos humanos, para el CEO, para el departamento de marketing, para venderlo, lo tienen que conocer y lo tienen que interiorizar todos los colaboradores. Porque realmente ellos van a ser los verdaderos embajadores de la marca, ¿no? Ellos van a ser los que si tienen un clima laboral adecuado, si ellos se sienten cómodos y si además conocen ese propósito por el que trabajan todos, van a ser los primeros que en cualquier momento de su día, incluso un fin de semana en el bar, van a poder hablar de su compañía como algo positivo y van a ser pues los mejores vendedores, ¿no? Totalmente. Yo me acuerdo de un jefe que un día me dijo: "Aquí no has venido a hacer amigos", que esto, claro, hoy en día es como, ¿qué me estás contando? No es cuestión de pensar que te vas a la oficina a tomarte unas cervezas ya ahí de cachondeo, pero es que yo pensé en ese momento: "Ostras, pues qué mal", ¿no? Porque yo cuando estoy con mis amigos es como que me lo paso súper bien, el tiempo pasa volando, soy más creativa, tengo más ideas, lo que sea, ¿no? Em, Hacer creer a la gente que aquello es como si te vas a la mina a sufrir, para mí es contraproducente absolutamente. Entonces, creo que tiene mucho más, resultado positivo para la propia organización, para el propio negocio, que la gente sienta que aquello es, importante para ellos. Es decir, que forman parte de algo muy grande y que sin ellos seguramente algo fallaría. Entonces, no es solo esa presión por tu pieza en el camino, sino que tiene que haber un equilibrio entre lo que tu bienestar y lo que es importante para ti y el negocio, ¿no? El resultado del que tú estás participando. Es súper importante que haya buen ambiente, que sí que estemos con esa sensación, no te digo que tengan que ser amigos tuyos, pero realmente el ir a lo contrario es un error porque realmente nos aísla mucho y se ha demostrado y ya infinitamente
que lo complicado que es que una organización tenga éxito, y para mí el éxito esto es muy subjetivo, pero tenemos que plantear que una organización no solo tiene éxito por resultados, sino porque internamente hay cohesión con la gente. Hablabas precisamente de esa jefe, ¿no? Que decía eso que no se viene para hacer amigos y estábamos hablando de la importancia que tiene para las marcas generar esa marca empleadora, pero ¿qué sucede con el candidato? ¿El candidato tiene que trabajar también su marca personal o los buenos jefes y líderes tienen que empezar a trabajar también su marca personal? Esto tiene que ver con esa nueva forma de mostrarnos, tanto en la empresa como en los candidatos, ¿no? Incluso los propios empleados que están dentro de una empresa o que, como bien decías ahora, los líderes de las organizaciones. No nos han enseñado ni a buscar trabajo ni a atraer talento. Entonces, aquí cada uno búsquese la vida. Vamos a poner ofertas. Pues ya me dirás tú, todos, empresa líder en el sector buscas. O ya no hay quien se lo crea y ya no te digo las copy-paste de los requisitos. Es cierto que buscar así es muy complicado y buscar trabajo desde un trocito de papel que se llama currículum, que cuenta dónde has estado, cuánto tiempo y haciendo qué y poco más, pues ya me dirás tú, ¿no? Esto es como buscar en el universo, hay un cuadrado intentando buscar la pieza que encaja y un círculo por ahí, es que no nos vamos no vamos a encajar en la vida. Entonces es muy importante transformar ese buscar por el mostrarse y atraer para conectar. Entonces sí, me parece súper importante que las personas entiendan que esto también va de ellas, que esa mirada hacia las empresas tiene que partir del autoconocimiento, decir quién soy yo y qué voy a mostrar para demostrar a los que conectan conmigo cómo yo puedo serles de utilidad, cómo he identificado yo ahí fuera qué problemáticas, qué situaciones he detectado yo que mi talento puede ayudar. Y las empresas igual, desde dentro estamos perdiendo una oportunidad con esos embajadores de marca, con sus propias marcas personales, con todo lo que tiene que ver más allá de la marca de la empresa, sino que la empresa está configurada con pequeñas marcas personales, con sus propias diferenciaciones, porque esta es la grandeza de la empresa. No todos somos iguales, no somos clones, pero qué bueno que estamos conectados, ¿no? Y mostrar el valor de cada uno de ellos desde, bueno, cada uno tiene su marca personal y comparte valores, pero desde una voz, desde un estilo distinto. Y sí, creo que la persona tiene que aprender bueno, ya hay muchas personas que ya trabajan. El currículum a día de hoy para mí es un recurso, una herramienta que todavía funciona para el momento de la contratación, de la selección y demás, pero creo que la atracción tiene que partir desde nuestra propia marca personal y que la entrevista sea casi una excusa solo para saber si realmente lo que hemos visto, lo que hemos ya olido por ahí, es para confirmar que hemos conectado. Eso, sobre todo conocer cómo es el candidato, ¿no? Porque puede tener un currículum impresionante, una experiencia súper chula, pero luego por su forma de ser y por la manera de la que es esa persona, a lo mejor, por mucho que valga profesionalmente, personalmente no puede, no conecta del todo, ¿no? Con la cultura de la empresa, con cómo somos desde dentro. Total. Sí, sí, desde luego, cuando el currículum es una parte de nosotros. Entonces, obviar todo lo que va a hacer que esa persona, eh, esa diferenciación que hablábamos, ¿no? Todos hemos estudiado lo mismo, los candidatos me refiero, ¿no? Que están en un túnel ahí para la entrevista. Tenemos una formación similar, tenemos una experiencia similar. ¿Qué es lo que hace que cada candidato sea diferente? ¿Cuáles son los factores que van a hacer que realmente escojamos a la persona que mejor nos va a ayudar? Y nos hemos basado muchas veces en factores absolutamente externos a lo que es esa persona en sí. Y es una oportunidad que estamos desperdiciando y hay que mirar mucho más allá, sí, sí. Ujú, mm, sin duda, sin duda. También muchas veces cuando la persona, o sea, me da la impresión de que muchas veces se flaquea mucho cuando la persona ya está incorporada, ¿no? O sea, conseguimos por fin que un candidato
le hemos hablado de la organización, le hemos enamorado, por así decirlo, pero luego cuando entra, llega la hora de la verdad y cuando pasan 2, 3 meses, 4 meses, muchas veces se da la situación de que no era todo lo que se le habían prometido, no era todo tan bonito y se desencanta casi desde el principio. Em, ¿Cómo podemos hacer para que esto no siga pasando? ¿Y qué trabajo tienen las organizaciones para asegurarse de que eso que de verdad se les está prometiendo realmente se les dé y pues ese autoconocimiento, ¿no? Que comentabas, que realmente no vendan lo que no pueden vender solo con tal de contratar a un candidato? Pues, bueno, como comentábamos antes, creo que aquí hay un itinerario de trabajo y evidentemente no podemos empezar a hacer las cosas casi a los 3 meses. Es más, uno de los grandes fallos que yo veo en temas de incorporación de nuevos empleados es cómo hacemos esas incorporaciones. Esos procesos de onboarding son procesos, no es un día, bravo, ya estás dentro, venga, búscate la vida, ¿no? Es como... yo, vamos, he oído un mogollón de casos de personas que entran a una empresa y a las 2 horas han sentido: "¿Qué he hecho, firmando este contrato?". Porque es como que la realidad se cae, ¿no? Y se cae todo ese brilli, brilli y todas esas luces y todos esos neones y todas esas cosas chulísimas y te das cuenta de que, vale, esto es lo que hay y gente corriendo por los pasillos, mira, aquí tienes un manual, búscate un poco la vida, en las siguientes reuniones ya lo irás pillando, o sea, hay una sensación de que, no podemos parar. Y entonces, lo importante es que venga, gente que nos eche una mano. Pero la sensación de lo que estamos nosotros dando a la persona que entra, eso, se da muy pocas veces. Cada vez más, como hablábamos, hay empresas que cuidan más ese proceso, pero uno de los factores más importantes es tener en cuenta lo que hablábamos, el tiempo. No se trata de el proceso de incorporación en un día. Es más, para mí empieza en el momento en el que sentimos desde la empresa que esa es la persona que va a entrar. A partir de ahí empieza el proceso de incorporación. Y es cuando empezamos a comunicarnos con la persona y ya hacemos que ese proceso, que ese viaje sea especial. Esa persona está ilusionada por entrar y nosotros tenemos que estar igual, porque esto va de eso, esto es un matrimonio, esto es una cita, lo que sea, pero tenemos que estar los dos igual de chupiguays, porque si no, el otro va a decir, ¿qué narices estoy haciendo ligándome con Mm. esto? Y eso tiene que tener una continuación. El proceso de onboarding en realidad no acaba, para mí, hasta que la persona está completamente autónoma e independiente en su puesto de trabajo. Y esto normalmente dura 6 meses. Ujú. Esto es muy fluctuante, Sí. no hay una regla, pero normalmente, entonces, en ese proceso tenemos que incorporar, pues, muchas acciones con la persona de acompañamiento, de seguimiento, de escucha, y de poder pivotar hacia donde haya que pivotar cuando se necesite por ambas partes. Si eso lo tenemos, es más difícil que la persona sienta: "¿Dónde me he metido?". Porque hay un cuidado, porque hay una escucha, porque hay un vamos de la mano juntos. O sea, creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta desde antes. Maribel, tú incluso hablas de que hay que conquistarle, ¿no? Ligar con él, incluso antes de que se incorpore a la propia compañía, ¿no? Esos días incluso de antes que hay Sí. que... Sí, es muy importante que haya como una especie de, no es, un mail automatizado en bienvenido, has sido seleccionado, te mandaremos la documentación para que tal y puedas firmar el contrato el primer día o incluso antes, yo qué sé. Eh, tenemos que personalizar las cosas porque la persona está viviendo esto como algo realmente bonito, especial. Para muchas personas esto es algo importante. Bueno, para muchas, yo creo que para todas. Lo que pasa es que algunas lo viven como una necesidad y otras como un crecimiento, en fin, dentro de su carrera profesional. Hay que, más que conquistar, es el decir, oye, esto es igualmente importante para nosotros. Queremos cuidar todo esto, queremos que te sientas especial porque para nosotros que entre alguien no es 8 que 80. Entonces, tú has sido la persona seleccionada. Vamos a hacer que sea importante tanto para ti como para nosotros. Precisamente si pensáramos solo de forma egoísta,
sería una estrategia de la leche, porque al final esa persona va a estar satisfecha, va a estar conectada, va a sentirse bien por ese viaje inicial y ya el primer día va a ser como, hey, que es que me están esperando, o sea, yo qué sé, cualquier pequeña acción, un desayuno con el equipo, una mesa llena de notas de los nuevos compañeros, en fin, hay un montón de cosas que podemos hacer para decirle a esa persona, te estábamos esperando, no es, mira, es que sabíamos que hoy firmabas y que hoy entrabas, pero es que no tenemos mucho tiempo, vamos todos como pollos sin cabeza. Entonces, es como, vale, me han contratado como bombero, ¿no? Vamos aquí a apagar fuegos. Sí, no es lo mismo. Claro, porque, claro, es muy importante que desde el principio se le comunique bien a la persona todo, pero también es muy importante que las personas que pertenecen a su equipo, que no van muchas veces, prácticamente siempre, no están en el equipo de recursos humanos, no están en el equipo de dirección, no son CEOs, son, al fin y al cabo, trabajadores de otros departamentos, otras áreas, también tengan eso interiorizado, ¿no? Y que no les digan, ay, qué bien que has venido porque tengo muchísimo lío, toma, ponte con esto. O sea, hay que también meter en la cabeza a todos los colaboradores lo importante que es que esa persona esté bien desde el principio. De hecho, es una de las cosas más chulas es cuando en la empresa se vive así, es decir, no solo es el responsable de la persona que se incorpora y los nuevos compañeros, sino que, o sea, que dentro de la agenda de esa incorporación haya un espacio para que la persona pueda conocer el resto de áreas, tener un poco de interacción con los diferentes mandos con los que puede interactuar o no, pero conocer al resto de la empresa. Yo he estado en empresas donde la persona conoce su equipo, los colindantes y sabe que hay seres humanos más allá, pero poco más. Y es como, esto es de aquella, es como si fueran entes y planetas en el universo, que no, que dices, pero si todos estamos en la misma casa, ¿no? Esto es una familia, aunque sea súper grande, pero yo creo que hay unos puntos que sí que tenemos que cuidar. Entonces, más allá de lo que significaría trabajar con el equipo, con tu jefe y demás, que se tenga en cuenta que esa persona va a aportar a toda la compañía y que todos le conozcan en la medida, repito, que se pueda, me parece súper valioso. Sí. Bueno, Maribel, tenemos que ir cerrando ya poco a poco, pero sí quería preguntarte otra de las dudas que me surge después de hacer un poco un repaso a todo el camino, ¿no? A todo el Employee Journey Map que hemos hecho. Em, ¿Hay sectores en los que esto sea más necesario? ¿Hay sectores que flaquean más o que tienen más necesidad precisamente por la situación en la que se encuentran? Mm, es difícil eso. Yo creo que hoy en día hay los entornos que están más modernizados, hablando a nivel de tecnologías y que ya han estado innovando en muchas otras áreas, tienen quizás más apertura y es más fácil que también se adapten. Los sectores más tradicionales pues tienden a ir un poco más lentos en esta transformación. Pero yo creo que yo voy viendo como la diferencia en las personas a nivel individual, independientemente del sector. Entonces, cuando te das cuenta de que hay entornos más clásicos, más tradicionales, que hay personas más disruptivas que están viendo utilizando y jugando con esa mirada, lo acaban implantando. Por eso siento que los líderes, los responsables, los CEOs, los directivos que realmente están haciendo ese cambio de mirada, es que o sea, es automático, acaba cayendo como en cascada dentro de lo que es la organización, impactando de forma positiva porque lo llevan ellos. Entonces, más que de sectores, yo hablaría de cambio personal, porque al final los líderes que son así lo van soltando allá por donde van. Ujú. Sin duda, sin duda. Me ha gustado esa última respuesta porque sí que es Sí, verdad que es mucho. importante que nos lo creamos nosotros desde el principio para que ese Sí. cambio sea real, porque al final si lo hacemos porque lo hemos leído y porque parece que funciona, realmente eso no va a traer el resultado que No cala igual, esperamos. ¿no? No cara igual. Maribel, muchísimas gracias por visitarnos con esta tarde, esta mañana. Ha sido un auténtico placer.
Igualmente, muchísimas gracias a los dos y bueno, encantadísima porque todo esto son pues perlitas, nada, 4 ratitos que pasamos, pero que si hay alguien al que le resuena y alguien pueda decir, oye, esto no va de hacer una técnica, un método y tal, que es simplemente la escucha y de ser auténtico, de ser real y de conectarnos con las personas que realmente sentimos que nos van a aportar mucho más, pues oye, bienvenido. Bienvenido sea, y nosotros desde Singular, tú desde Maribel García, desde tu propia marca personal y tu consultoría, seguiremos luchando para que eso sea así y para convertir las organizaciones en sitios mejores, ¿verdad? Qué guay, genial, sí. Lugares atractivos para que el que sienta que ese es su sitio pueda ir y haya eso, brilli del bueno allá por todo el mundo. Brilli del bueno, efectivamente. Maribel, muchísimas gracias por visitarnos. Espero que nos veamos pronto. Igualmente, será un placer que repitamos cuando queráis. Sí. Seguro que sí. Contaremos contigo. Y muchas gracias, por supuesto, Santi, por estar ahí conmigo, como siempre. Y a todos los que nos escucháis, por supuesto, ya sabéis dónde estamos. Somos Singular, estamos en LinkedIn, estamos en hola@singular.es y en Si Yo Te Contara Podcast en Instagram y en Spotify y en YouTube. Nos vemos en la próxima.